Un saludo afectuoso en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una serie que he venido, un video de una serie que he titulado Ídolos e imágenes sagradas en el contexto bíblico, histórico y arqueológico, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta es la cuarta entrega, la primera entrega que la hice con el apologista católico Mónico Vázquez, pues sobre los mismos ídolos que se menciona en el Antiguo Testamento, de qué culturas pertenecían, cuáles eran sus características, por qué Dios era tan abominable su condenación con los, vimos también los faraones, el culto animista que tenían a ciertos animales también en el Nuevo Testamento, también lo que era la mitología griega y romana y también el culto de los emperadores, todo eso en el mismo contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mostramos láminas, títulos que se les daban a estas deidades y en fin. Ya los otros dos videos fueron sobre las imágenes sagradas, el primero, el segundo sobre el arca de la alianza o el arca del pacto, muy importante también con Mónico Vázquez, también dimos varias citas bíblicas, y el tercero que lo hice yo solo sobre la serpiente de bronce. Hice una invitación abierta a los apologistas evangélicos que quisieran refutarlo. Hasta el momento solamente el señor Pedro Gómez hizo un medio video, llegó hasta la mitad, no refutó absolutamente nada, y después hizo también un compartir con el unicitario Israel Gómez, pero ninguno de los dos fue más allá de lo que sabemos que es su anticatolicismo. No fueron capaz de desvirtuar todas las pruebas que dimos en aquel entonces, porque la Biblia hay que mirarla en ese mismo contexto en que fue escrito por el autor sagrado. Como decía, el ambiente cultural, histórico, religioso, las pruebas arqueológicas y también desde la misma exégesis. En esta ocasión tengo una primicia, algo muy interesante, algo que muchas personas no saben, pero que algunos apologistas también anticatólicos critican, diciendo que el catolicismo ha hecho una especie de sincretismo religioso en cuanto al culto a María, en cuanto al culto a los santos, y lo relacionan con deidades, con divinidades, con costumbres paganas de los griegos y los romanos. Vamos a desvirtuar, vamos a desquebrajar ese mismo parámetro. Lo vamos a hacer como siempre desde la palabra de Dios, desde las Sagradas Escrituras, con algunos comentarios muy importantes sobre eruditos católicos y evangélicos que nos ayudan a recrear un poco, a conocer o darle profundidad al tema, y también con cuestiones de orden histórico, arqueológico y algunas palabras que son muy interesantes y que nos van a poder clarificar bien este tema. Bueno, en primer lugar voy a utilizar este diccionario. Siempre me gusta utilizar pruebas en físico de mi biblioteca personal. Este es el diccionario enciclopédico Mentor, un diccionario de los antiguos también. Claro que evidentemente también toda esta información se puede buscar en internet. Y vamos a darle respuesta a una palabra muy poco común, no muy conocida, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en el día de hoy, la reflexión en el día de hoy, que es la palabra aculturación. La palabra aculturación es la etimología, conjunto de fenómenos resultantes del contacto directo y continuo entre grupos de individuos de culturas diferentes y que entrañan cambios en los prototipos culturales de uno a otro o de los grupos de ambos. Que entonces, para hacerlo más claro, ¿qué es ese término aculturación? Es cuando dos culturas se juntan, tienen algún tipo de relación en el ámbito histórico, cultural, religioso, social, y la una asimila también aspectos de la otra sin, por así decirlo, sin creer que sea algo totalmente malo, algo perverso, algo pues que sea también desde el punto de vista religioso condenado, sino que es ese mismo mezcla que vamos a ver y que tiene que ver también tanto en el plano cultural como también en el plano religioso del judaísmo, del Antiguo Testamento, como también del catolicismo ya en los primeros siglos de existencia. Bueno, ya definiendo ese término, que es como así decirlo,
la forma como una cultura asimila a la otra y también esa mezcla que se da en el mismo ambiente que estamos hablando, histórico, cultural y religioso. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a mirar a ver qué relación tiene eso que ver con el Templo de Jerusalén, llamado la Casa de Dios, el lugar más importante para los judíos en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado también de la importancia del Templo de Jerusalén, que está ubicado en Jerusalén, la capital religiosa, política y social del Israel antiguo, la ciudad de David, como se le conocía anteriormente, y que después también en la época de la Edad Media fue conocida con el nombre también de la Ciudad Santa. Bien, ese Templo de Jerusalén muchas personas no saben, pero en el mismo contexto histórico en que fue construida, más o menos en la época del rey Salomón, hacia el año 1000 antes de Cristo, los mismos judíos, aunque no lo dice la palabra de Dios, pero eso hay que estudiarlo, por eso la Biblia no se puede solamente hacer lo que hacen esta serie de apologistas anticatólicos que no tienen un nivel de cultura, no tienen un nivel de conocimiento de esto, no han ido a un instituto bíblico o un seminario, son simplemente laicos de sus fieles del común, que por ese odio, ese veneno que respiran contra la Iglesia Católica, todo lo hacen ver de una forma perversa, de una forma idolátrica y todas esas cosas, pero ninguno de ellos es capaz de profundizar como lo estamos haciendo acá, y sobre todo en mi calidad de un teólogo católico, utilizando no solamente literatura católica, sino también literatura evangélica. Del diccionario bíblico ilustrado Holman, ya lo he mostrado en algunas ocasiones, es uno de los dos diccionarios bíblicos que yo utilizo de la rama protestante, que tiene un premio a mejor diccionario bíblico de la editorial Español. Ustedes pueden mirar el grosor. Si nosotros vamos a buscar para mirar a ver esto que estamos hablando de la aculturación con el Templo de Jerusalén, nos dice acá, hecho por una serie de eruditos, más de 330 eruditos de las ramas evangélicas, entre teólogos, maestros de Biblia, eruditos, catedráticos, biblistas en general. Cuando hablamos del Templo de Jerusalén nos da una definición muy importante que quiero que ponga mucha atención. Dice de una forma textual, dice: lugar de adoración, en particular el Templo de Salomón, construido en Jerusalén para la adoración nacional de Yahvé. Templo significa lugar sagrado o santo, muy similar a las dos palabras que se utilizan en griego. Aquí vamos a ver la etimología en griego, que es eiro, área del templo, y también naos, que quiere decir santuario. Y eso sin excluir que estas otras culturas también con que se relacionaba el pueblo de Israel también tenían sus propios santuarios y sus propios lugares de culto. ¿Qué se traduce templo? En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento generalmente se utiliza Bel Yahvé o Ben Elohim, que quiere decir casa de Yahvé o casa de Dios, porque se dice que el Señor habitaba ahí. O sea, el oráculo, la chequina de Dios, la chequina, la presencia, la gloria de Dios bajaba desde lo alto, sabemos eso, en la tienda del encuentro, y después, o el tabernáculo, y después cuando el pueblo de Israel estuvo en su peregrinar durante 40 años en el desierto de Sinai, y después se aposentó, como decíamos acá, en el templo de Jerusalén, que fue construido por este rey hijo de David, y como decía, se le llamaba como casa de Yahvé o casa de Dios, porque se dice que el Señor habitaba allí. Otra expresión hebrea para templo es ekal, palabra derivada de la lengua sumeria, que significa también palacio, gran casa, ya que Dios habitaba, y también un rey terrenal. O sea, era también en esa misma costumbre antigua, no solamente de los judíos, sino también de estas culturas, civilizaciones politeístas de la Mesopotamia, en torno a lo que fue también el Israel antiguo, que también tenían sus propios templos, y era la costumbre que al lado del templo también construían el edificio o el palacio donde vivían sus reyes o sus monarcas. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la aculturización sobre el templo de Israel, con estos también santuarios para las deidades antiguas. En ese mismo contexto lo vamos a hacer esta vez de una Biblia que me gusta mucho, es la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, de la Reina Valera del año 1960. Esta es una Biblia evangélica, una Biblia de estudio, escrita por un pastor e investigador también, catedrático, que se llama Ken Dodson. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, es completamente ilustrada, se la recomiendo. Cuando vamos a hablar también
sobre el templo de Jerusalén, nos da una referencia muy importante, muy interesante, y vamos a ir mirando el mismo hilo conductual en este video. Dice, el templo de Salomón. Dice, el templo de Salomón situado cerca del palacio del rey, lo mismo que veíamos acá en la diccionario bíblico ilustrado Holman, ejerció como palacio real de Dios y centro de adoración nacional para Israel, como veíamos también. El Señor le dijo a Salomón, yo he santificado esta casa. Nótese bien, mire bien, es muy importante. El mismo Dios dice, yo he santificado esta casa para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, como aparece en Primera de Reyes capítulo 9 verso 3. Gracias a su simbología y su cosmología a su cosmología y simbología, y el santuario enseñaba la absoluta soberanía del Señor sobre toda la creación y su condición especial de la cabeza de Israel. O sea, todo judío estaba obligado a ir al templo, a peregrinar en las grandes festividades, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cosechas, también para llevar sus ofrendas al Corbán, lo que era el templo, donde estaba el tesoro nacional, también donde se hacían los sacrificios diarios y donde se hacían las oraciones a cargo pues de lo que eran los sacerdotes. Por eso era muy importante eso. Lo más interesante, también ya vemos un poco lo que estamos hablando acá de la palabra de Dios, es lo que tiene que ver con el contexto histórico que estamos hablando y la relación directa con la forma arquitectónica, o sea, el diseño, por así decirlo, que tiene también una similitud o una semejanza con los palacios también y con los templos de las deidades también en la antigüedad. Sigue diciendo esta obra de esta Biblia evangélica, la distribución de la planta representa un tipo que ha tenido una larga historia en la religión semítica, en particular entre los semitas occidentales. Un ejemplo temprano de la división triple, como estaba el templo, entre lo que era el pórtico, la sala principal y el santuario interno, lo encontramos en el Elba de Siria hacia el año 2300 a.C. O sea, ese mismo diseño arquitectónico, la misma distribución, la misma forma como fue construido en tres salas, también no solamente corresponde al templo de Jerusalén, sino que también tiene una similitud y una referencia muy importante de otros templos antiguos, evidentemente de culturas y civilizaciones paganas. Y mucho más tarde, pero más cercano al tiempo de Salomón, en Aidara, en el norte de Siria, hacia el siglo X a.C. Y otro en Tel Tayaná, en el sureste de Turquía, también en el siglo VIII a.C., como el de Salomón. Ojo bien, los templos de Aidara y de Tel Tayaná tenían tres divisiones con dos columnas soportando la entrada y se situaba junto al Palacio Real. Y aquí nos da, aquí podemos mirar a ver, en esta Biblia de Estudio nos da una gráfica que más o menos sería una representación más o menos arquitectónica, un diseño de cómo sería el templo, como decíamos en sus tres partes: el pórtico de Salomón, el lugar santuario, el lugar del santo, y una cámara interna ya al otro extremo, que era el santo santuario, donde residía el arca de la alianza, el arca del pacto o del testimonio. Ya sobre lo que es el arca de la alianza, pues explicamos en un video anterior y ustedes pueden mirar a ver toda la información que veíamos. De hecho, tiene una relación muy directa, y yo lo hacía entender cuando explicamos sobre el arca de la alianza, también con un templo muy importante de los filisteos, cuando el arca fue capturada, también donde fue llevada a ese templo donde estaba una deidad de ellos, que era Dagón, un dios filisteo, mitad hombre y mitad en forma de pez, que también fue puesto el arca de la alianza en ese mismo recinto sagrado, porque era solamente el templo de Dagón. Y ya sabemos también toda la historia. Ustedes pueden mirar a ver mi video, lo recomiendo también para las personas que quieran ilustrarse un poco más sobre la materia, que se encuentra en mi canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica. Entonces, ya analizando lo que es desde el punto de vista histórico, de lo que es el punto de vista cultural, la relación directa, no solamente entre el templo de Jerusalén, sino también de otros templos, y también el palacio del rey con los palacios de los monarcas antiguos, que eran también politeístas, en la misma cosmovisión antigua. Vamos a mirar también parte, y esto es lo más interesante también, lo que estaba por dentro del templo y lo que tiene una relación directa con lo que era la ornamentación,
desde el punto de vista religioso, y lo vamos a hacer otra vez del mismo diccionario bíblico ilustrado Holman para las personas que lo tengan. Yo por eso, como decía, siempre doy estas evidencias en físico, porque no es solamente lo que yo pienso, sino también la forma como podemos respaldar estos temas. Y está en la página 1492 y 93, perdón, que quiero que pongan mucha atención. Y dice de forma textual estos eruditos evangélicos: la decoración, hablando del templo de Jerusalén, que sabemos que tenía la aprobación de Dios, como veíamos en la carta a los reyes, decía, consistía en famosas ornamentaciones artísticas de la cultura fenicia, pónganle mucho cuidado, diseños de flores con querubines, flores y palmeras, ya lo veíamos también, figuras de leones y de bueyes, todo eso. El lugar santísimo era un cubo sin ventanas de unos 9 metros, o sea 30 pies, albergaba el arca del pacto, que estaba custodiada con 2 querubines de 4.5 metros, o sea 15 pies. Esos querubines quiero también que pongan mucha atención, de alto, ubicados en cada pared lateral, con las alas extendidas que se tocaban en el medio, como usted lo puede mirar a ver en cualquier Biblia. Eso aparece en Primera de Reyes capítulo 6, verso del 15 al 28. Ahora bien, sigue diciendo, un interesante hallazgo ya desde el punto de vista de la arqueología, de las investigaciones arqueológicas en la reconstrucción de la forma de esos antiguos querubines. Vamos a mirar a ver ya no solamente el templo, sino estos querubines, estos seres alados que estaban custodiando el lugar santo antes de la entrada al lugar santísimo. Se trata también de qué forma, nótese bien, de esfinges, o sea, estamos hablando de ídolos, tenía la misma forma, esfinges, ídolos, estatuas de estilo egipcio. Acordemos de la cultura egipcia, de la cual salió Moisés, por indicación de Yahvé. Acordemos también de lo que fue y lo que veíamos en el primer video. Por eso mire bien, por eso es que estos videos son muy interesantes, porque veíamos también toda esa relación de los animismos, de deidades, también como era el toro, el becerro de oro, como era el halcón, como era el gato, como era el buey, como era la cobra real. Aquí también nos dice que no solamente eso, sino también los mismos querubines, estas esfinges que están en el templo de Jerusalén, guardan una similitud a estas deidades o estas imágenes, ídolos de estilo egipcio, leones alados con cabeza humana. Es casi la misma representación. Leones alados con cabeza humana, que también se les llaman querubines, como los que se encontraban en los apoyabrazos del trono de un rey cananeo en uno de los marfiles de Megiddo, de la ciudad de Megiddo en Israel. El arca con sus propios querubines también, guardianes en la parte superior del propiciatorio, de la tapa, como aparece en Éxodo capítulo 25, verso 18 a 20. De eso hicimos referencia en el video con Mónico Vázquez. Era el estrado de Yahvé. Debajo de estos maravillosos querubines, Dios estaba entronizado de manera invisible. O sea, es interesantísimo ver esto, porque así podemos nosotros mirar a ver que no solamente el templo de Jerusalén, permítame, que no solamente el templo de Jerusalén, sino también el inmobiliario, en este caso los querubines, tienen una relación muy directa también con los santuarios y con los palacios también de otras culturas de la Mesopotamia, en ese mismo ambiente en que se dio todo lo que era la historia del Israel antiguo, y que también tenía la aprobación de Dios. Entonces, por eso es importante, para no caer en lo que hacen los apologistas anticatólicos, de ir a ese fundamentalismo bíblico. Ahora, veamos a ver un poco más acerca de este tema de los querubines, que quiero que hagan resaltar un poco sobre la apariencia física o la forma como son representados en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1. Usted lo puede mirar tanto en el verso 5 como en el verso 10. Usted puede mirar todo ese contexto. Lo vamos a hacer de 3 Biblias. 2 Biblias evangélicas y una Biblia católica. La primera es esta Biblia de estudio Nelson, de la Reina Valera, que está, del año de 1960, y de la editorial Nelson. Ustedes pueden mirar estas Biblias de estudio, se las recomiendo. Vamos a mirar a ver, ustedes ya el contexto bíblico de Ezequiel capítulo 1 lo pueden mirar de una manera más amplia, porque estos videos son solamente unas simples pinceladas para hacer lo más corto y lo más conciso posible. Voy a hacer énfasis en lo que hablan de los querubines, la forma como son representadas en esta visión que tuvo este profeta, ese Nabí, ese profeta del Antiguo Testamento, que aparece especialmente en el versículo 10. Dice así: el aspecto de sus caras eran 4 seres alados.
usted lo puede mirar anteriormente, dice, uno de esos era cara de hombre, el otro tenía una cara de león, el otro tenía una cara de buey, el otro también tenía una cara de águila. Ahí está. Y cuando vamos a mirar, porque causa curiosidad, las personas que de pronto no tienen un bagaje bíblico para conocer todos estos aspectos también de la palabra de Dios, como decíamos en su mismo contexto histórico, cultural, religioso, una explicación a pie de página de estos biblistas evangélicos, muy veraz, muy certeros, porque así es, cualquier persona puede investigar más al respecto. Dice así: hombre, león, buey y águila. Se han encontrado esas mismas figuras fantásticas compuestas con esas combinaciones clásicas en la iconografía, o sea, en la representación artísticas, tanto de la cultura egipcia como de la Mesopotamia. Y cuando hablo de Mesopotamia, o sea, las culturas que están entre los dos ríos Tigris y Éufrates, estamos haciendo referencia a lo que eran los asirios, los sumerios, los babilónicos y los persas, muchos de ellos, especialmente lo que son los babilónicos y los persas, tienen una relación muy directa con el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Entonces, a esos mismos se refieren estos querubines, la misma iconografía, la misma representación, al igual que lo que veíamos del Arca de la Alianza y también de los querubines en el Templo de Jerusalén. Se suponía que las fuerzas idealizadas de cada figura residía en el ser viviente así descrito, o sea que eran figuras, deidades que pertenecían tanto a los egipcios como a estas culturas de la Mesopotamia, con diferentes características y con diferentes poderes divinos. Y mire bien que eso ya aparece en un libro de revelación divina, que es el libro de Ezequiel. La misma iconografía, pero también evidentemente con una representación, por así decirlo, desde el punto de vista religioso ya diferente. Si vamos a esta Biblia de estudio, que es una de las principales Biblias de estudio de la Iglesia Católica, Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia de Jerusalén, de la editorial de Screde Brover, hecha por eruditos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, o sea, orden de los dominicos que están también en Israel y que hacen parte de todo lo que son los estudios de los manuscritos del Mar Muerto y también todas las investigaciones de orden arqueológico para poder entender estos temas. Lo mismo, si nosotros vamos a la misma perícopa o la misma cita bíblica de Ezequiel, capítulo 1, verso 10, otra explicación a pie de página que nos ayuda a complementar o a conocer un poco más esto que estamos hablando. Dice así: estos extraños seres recuerdan a los caribú asirios, o sea, también, ya hablamos también de esta cultura siria, cuyos nombres corresponden al de los querubines del arca que aparecen en Éxodo capítulo 25, verso 18. O sea, es la misma etimología, la misma raíz de la palabra. Querubines, seres alados míticos, deidades antiguas, de estas culturas antiguas que también aparecen en la palabra de Dios. Seres de cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila. Esa es la descripción. Cuyas estatuas custodiaban los palacios de Babilonia. Estos siervos de los dioses paganos son enganchados aquí en el carro de Dios de Israel, expresión extraña de la trascendencia de Yahvé. Los cuatro seres no solamente aparecen, estos seres en forma de hombre, de águila, de buey y de león, no solamente en el libro de Ezequiel, sino que también trasciende, y también los vamos a encontrar en el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis, con que termina la revelación escrita por Juan en la isla de Patmos, y que usted lo puede constatar también en el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 7, 8. Dice así: vuelven entonces a tomar estos rasgos de estos cuatro seres de Ezequiel. Ahora viene algo muy interesante ya, la tradición cristiana, porque aquí vamos a hacer el enlace del judaísmo también como la primera alianza, al cristianismo la segunda alianza, a la cabeza de la iglesia madre, que es la iglesia católica, que ha existido durante 21 siglos, porque para esta época, que estamos hablando aquí ya de la iglesia primitiva, como lo vamos a mostrar, del siglo I, siglo II, siglo III, solamente existía el catolicismo, pero en referencia a lo que estamos hablando, estos seres, dice la tradición cristiana, le da unos simbolismos también con los cuatro evangelios. O sea, ahí está también lo que exegéticamente podemos hablar. Quiero que hagamos otra vez énfasis, quiero repetir otra vez cómo eran que se representan estos caribús. Dice: seres de cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila, que también tiene una relación muy directa con los querubines del templo, que decíamos también, con la figura también de un león alado. Bien, vamos entonces a ir mirando, a recreando un poco, ¿ven?
Esta sería una representación artística, la otra la mostré del Arca de la Alianza, pero lo que más me llama la atención serían estos querubines que están en el propiciatorio, ya lo veíamos también, y vamos a mirar a ver de esos mismos querubines que también aparecían en el lugar santísimo, que hablamos y que también hace parte de la iconografía de los santuarios de estas culturas tanto egipcias como en las culturas de los sumerios, los que llamaban los caribú que habíamos anteriormente. Podemos mirar a ver esta que es muy parecida también de la cultura egipcia, mire bien, estos son los mismos querubines, ya una deidad o una representación artística politeísta. Mire bien también las alas, la forma como se conserva hasta nuestros días. Esto cualquier persona puede investigar más en cualquier buscador que tenga que ver con el arte de estas culturas antiguas, pero mire bien la relación muy directa. Veamos bien a ver la representación casi. Ustedes pueden mirar a ver para, por así decirlo, darle respuesta a todo ese fanatismo anticatólico de esos apologistas. Evidentemente no son todos que siempre critican a la Iglesia Católica por todo esto de las imágenes. Y esta otra representación que también aparece a las afueras de Bagdad, en Irak, en lo que era el antiguo pues Babilonia, también lo que veíamos también, cabeza de hombre, cuerpo de animal, con patas también de animales y también las alas de águila. También esos son los mismos querubines que aparecen representados en la ciudad de Bagdad, donde hoy en día es Irak, y que también cualquier persona puede constatar, puede ir en cualquier buscador o cualquier libro sobre historia antigua, y también esta referencia de los querubines. Bien, entonces es interesante eso. Ahora, lo más importante, y porque hacíamos la trascendencia que estamos hablando sobre estos querubines también en la tradición cristiana, lo veíamos de la Biblia de Estudio de Jerusalén, y que tenía una relación muy directa ya exegéticamente hablando de estos seres míticos, legendarios, también con los 4 evangelios. Lo vamos a hacer de otra Biblia evangélica, por eso es que me encanta tener a mí mi biblioteca, que la muestro. No es información en Google, no es bibliotecas virtuales, es información en físico para que cualquier persona católica o evangélica pueda constatar si estoy o no estoy diciendo mentiras. De esta Biblia evangélica, Biblia del Diario Vivir, es una Biblia evangélica muy interesante. Esta Biblia es también, a ustedes miren, aquí está, Biblia de la Reina Valera del año de 1960. O sea, los comentarios de esta Biblia, como la Biblia Nelson, son eruditos de las iglesias evangélicas. En ese mismo pasaje que es tan fascinante de Ezequiel 1:10 nos dice al respecto: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 4 caras que simbolizaban la naturaleza perfecta de Dios. Esa es una explicación exegética. Algunos creen que el león representaba la fuerza, el buey el servicio dirigente, el hombre la inteligencia y el águila la divinidad. Otros lo ven como las criaturas más majestuosas de Dios y dicen que representan la creación entera. Son explicaciones exegéticas que tenían mucho que ver también con el Antiguo Testamento, porque veíamos el libro de Ezequiel. Ahora, la trascendencia ya en el Nuevo Testamento, y después lo que es la iglesia primitiva, lo dice aquí también en esta Biblia evangélica, nos sigue diciendo. Qué interesante. Y eso está en la página 1042. Aquí diciendo, mire, estos eruditos bíblicos que no tienen todo ese celo anticatólico, que no tienen esos perjuicios que tienen estos mismos apologistas de las redes sociales, que no han estudiado en un seminario, no tienen estas credenciales que tienen estos eruditos, que sí son expertos en la materia, biblistas, teólogos, especialistas con maestrías y doctorados. Mire bien, qué interesante eso. Y lo hago de forma textual, y cualquier persona lo puede mirar si tiene esta Biblia en la página 1042 a pie de página. Sigue diciendo, porque lo que veíamos de estos seres alados con la tradición cristiana, dice bien aquí: los padres de la iglesia, entiéndase por padres de la iglesia los primeros escritores del cristianismo, discípulos inmediatos, algunos de los apóstoles, de esos padres de la iglesia, ya sabemos de siglo II, siglo III, siglo IV, algunos con dignidades eclesiásticas, patriarcas, obispos, presbíteros, aquí mismo lo dice, los padres de la iglesia primitiva, o sea, una iglesia primitiva, una iglesia anterior a la reforma protestante del siglo XVI, cuando nació, cuando vino Martín Lutero con la iglesia evangélica, cuando vino Juan Calvino con la iglesia calvinista, cuando vino John Wesley también con la iglesia metodista, cuando vino el rey Enrique VIII con la iglesia anglicana, y después
con la iglesia episcopaliana, sin desacreditar, porque ustedes saben muy bien que en mi calidad de teólogo católico jamás he desacreditado la importancia de estas iglesias históricas. También tiene una catolicidad por la misma bautismo, pero estamos hablando de algo que es en un contexto histórico. Estamos hablando de los padres de la iglesia anteriores a ellos, todos de la iglesia católica. Ellos también representan estos 4 seres alados, como veíamos en la Biblia de Jerusalén, con los 4 evangelistas. Y nos da la explicación muy interesante. Aquí lo dice: los padres de la iglesia primitiva veían una conexión presente entre estos seres y los 4 evangelios. El león con el evangelio de Mateo, que presenta a Cristo, ¿ve?, como el león de la tribu de Judá, que también aparece en Apocalipsis 5:5. El buey con Marcos, que se presenta a Cristo como el siervo. El hombre con Lucas, que representa a Cristo como el hombre perfecto, también nacido también de una virgen, de María, también, veámoslo, también es muy interesante eso, perfectamente Dios y perfectamente hombre, en la que era la bienaventurada, la bendita entre todas las naciones, la madre del Señor, como la llamaba Isabel, en Lucas 1, 46, 47, meter tu Quirio. Y también el águila con Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios exaltado y divino. La visión de Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis hace un paralelo con la visión de Ezequiel. O sea, ahí hemos visto también lo que estamos hablando de interesante tema. Ahora, en lo que veíamos esta primera parte, que es el templo de Jerusalén, los querubines que estaban en el lugar santísimo, también la misma representación del propiciatorio en el arca de la alianza, y también los querubines que aparecen en Ezequiel capítulo 1, versos 5 y 10, y también en el libro Apocalipsis, que también tiene una similitud también de estas deidades y estas seres de estas culturas y civilizaciones antiguas. Veíamos egipcios, sumerios, asirios, griegos y romanos también, más después también, porque ellos también tienen seres alados también, pero los querubines también, especialmente en la iconografía de los babilonios y también de los persas. Bien, ahora veamos entonces a ver ya en el cristianismo. Había un templo, permítame primero, aquí voy a mirar, era un templo pagano. Vamos a mirar ese mismo de lo que estamos hablando, de lo que es la aculturación. Entonces, el templo llamaba el panteón romano, que en griego quiere decir panteón, que quiere decir todos los dioses. Título de panteón también de Agripa, en tiempos de Agripa hacia el siglo I, que fue también finalizado este panteón, que hacía parte también de los romanos, de la cultura y de la religión politeísta de los romanos, que asimilaron todo lo que sabemos de los griegos, el gran panteón, o sea, todas las divinidades o deidades que ellos tenían en el Olimpo, que veíamos también que veían en el cielo, en el Olimpo allá, pero que también tenían figuras humanas. Ese panteón de Agripa, que también se conocía, después en el siglo VII se convirtió en una basílica, o sea, una iglesia principal católica, que se llamó Santa María de los Mártires, y que hoy en día se conoce como Santa María de la Rotonda. Y en este libro, que es un libro sobre Roma, la ciudad de Roma, voy a mostrarles a ver qué es el panteón para que ustedes lo vean a ver. Eso también, este es el panteón de Agripa, tal cual como era anteriormente, llamado como la Casa de los Dioses, ¿ve? Y que después se convirtió en una basílica católica, llamada también ya ahorita la Basílica de María y Santa María de los Mártires. Y aquí está en su interior, que es una rotonda también, con en su cúpula una esfera de forma cilíndrica. Primero era un templo pagano y ahorita es una iglesia que pertenece al catolicismo. En ese mismo paralelismo que estamos viendo con el Antiguo Testamento y también con lo que fue el Templo de Jerusalén. Lo estoy hablando esto porque si hay algún apologista anticatólico que quiera utilizar estos temas, esta primera parte esta segunda parte, pues para desprestigiar la Iglesia Católica, también tendría que dar razón a lo que estamos hablando de la primera parte con el judaísmo, que es interesantísimo y que estoy seguro que muchos de ellos no conocen y no sabían porque no tienen la capacidad intelectual de profundizar más allá
que simplemente su celo rabioso y anticatólico. Bien, ahora veamos también parte de lo que es la iconografía o lo que es la paleografía cristiana, o sea, el arte sacro de los primeros siglos, ya de finales del siglo I, especialmente entre el siglo II en adelante. También esa iconografía también de estos cristianos católicos también tiene mucha relación directa con el paganismo, o sea, se está haciendo esa misma trascendencia también, sin que lo podamos ver como algo malo, como algo pecaminoso, como algo perverso, porque no también tendríamos que ir al judaísmo y tendríamos que también tener ese mismo criterio con lo que estamos hablando también del templo de Jerusalén, de los querubines del templo, del lugar santo y también con los seres alados. En este libro que es sobre el Vaticano, es un libro sobre el Vaticano, ahí también aparece esta imagen en el subsuelo, en la cripta. Quiero que la vean muy bien, este mosaico. Ustedes lo pueden mirar, quiero que lo observen bien porque voy a hacer la respectiva descripción. Es de mediados del siglo II. Esta descripción también tiene que ver una mezcla también de paganismo con cristianismo en ese mismo ambiente histórico, cultural y religioso. ¿Ve? Y dice acá también, dice, simbología pagana y cristiana se entronizan en este mosaico del techo conocido como el Cristo de Helios o Cristo del Sol. Es una antigua necrópolis en el subsuelo de la Basílica de San Pedro. La figura que representa a Apolo sube en un carro, los rayos de luz que salen de su cabeza hacen pensar en la cruz. Aquí está, entonces la imagen sería de Apolo, del rey Apolo, del dios Apolo. Ustedes pueden mirar a ver, este sería una especie de cruz también. Aquí están los caballos de este mosaico, pero también para los primeros cristianos también tenía otro significado, que era el Cristo del Sol o la justicia, que asciende al cielo con una cuadrilla de caballos blancos, sostiene un globo en la mano izquierda, que no se puede apreciar bien, pero también tiene un significado muy especial con Mateo 25:31 y Apocalipsis 22:16. En las paredes también se distingue la imagen del buen pastor, que ahorita la vamos a mirar, la de un pescador que tira el anzuelo a un pez mientras otro huye, símbolo de las almas que pueden acoger o rechazar la salvación eterna. O sea, que en esas necrópolis, en esas catacumbas, lo que queremos dar a entender es que hay ese mismo arte, ese arte también que tiene que ver con la mitología, con el paganismo de los romanos, pero que también estos primeros cristianos también en ese mismo ambiente hicieron también esa transferencia y también le dieron a esos mismos símbolos o a esos mismos dioses, en este caso el dios Apolo, con la representación de Jesús, sin que lo podamos ver como algo malo o algo perverso. También las más antiguas pinturas muestran al ungido de Dios, o sea, cómo se representaba Jesucristo, iconográficamente hablando, como un joven altivo, con cabello corto y rizado. Vamos a mirarlo a ver, esta es otra representación artística también, como los primeros cristianos miraban a Jesucristo. Evidentemente es una representación artística, ¿no? Porque sabemos que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Pero para estos primeros cristianos también de mediados del siglo II y en el siglo III, lo representaban, como decíamos, como un joven altivo, con cabello corto, rizado a la costumbre romana, o como también con el dios Apolo, tal cual como se puede ver también una estatua llamada Cristo como Maestro de los Hombres, que se conserva en el Museo de las Termas en la Ciudad Eterna, y también en esta iconografía que aparece también en esas mismas catacumbas romanas, catacumbas de lugares subterráneos donde los primeros cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía y también para enterrar a los mártires. Posteriormente, las figuras de la primera mitad del siglo III ya tuvo un cambio y ya describen a Jesucristo como un varón de mediana edad, ya con más semítico, más judío, con cabello y barba larga y con las mismas características que se ha conservado en la tradición bizantina y occidental desde el siglo IV. Sobre esa iconografía ya un poco más de acuerdo a lo que era un hombre judío, semíticamente hablando, hablaremos en otra oportunidad. En este momento solamente quería hacer mención a estas primeras imágenes de este arte de iconografía para los cristianos. Esta otra imagen también, este es el dios Hermes. Este era un dios también para los griegos, era conocido como Hermes el mensajero, o también recibe el nombre de Mercurio para los romanos, quiere decir, como decíamos, mensajero, y que también se conoce como Hermes carnero, porque lleva arriba de sus hombros un carnero, y que tanto para los griegos como para los romanos era el protector de los pastores. Bueno, este Hermes también guarda una relación muy directa, ya en el paganismo, con una iconografía cristiana que sería esta.
esta es la representación de Jesucristo como el buen pastor o el boni pastore, como aparece en las catacumbas también. También estamos hablando de mediados del siglo segundo y el siglo tercero, ¿no? Esta representación es conocida como Jesús el buen pastor, o en griego quiere decir moscoporos, que quiere decir portador del ternero. Esta pintura se conserva en la catacumba de San Calixto en Roma del siglo III. Y otra también de las primeras imágenes también de Jesucristo como el buen pastor, con esas mismas características que veíamos, como un joven lampiño, muy por el estilo de lo que eran los griegos o los romanos, es esta imagen. Esta también imagen, esta ya es una imagen, no es esta imagen que está acá. Esta es una de las primeras imágenes, estatuas, con que se representa a Jesucristo el buen pastor, que también aparece también en el Evangelio, en el capítulo 10. Usted puede mirar todo el capítulo 10, sobre todo el versículo 10 y 11, donde dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y que evidentemente no es como el asalariado que huye cuando viene el lobo. Esta es también una representación artística, como los primeros cristianos del siglo III representaban a Jesucristo. Esta imagen como tal se conserva, como aquí mismo lo dice, en la catacumba de Domitila del siglo IV. ¿Ve? En sus galerías, aquí está, donde los primeros cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía, donde los primeros cristianos también enterran a sus mártires, y el lugar de reunión. Este es el buen pastor. ¿Ve? O también, como veíamos también en la iconografía. Y se me había olvidado también mostrarles, esta es una representación artística de los 4 seres alados, ya de acuerdo a la visión de los primeros padres de la iglesia, que aparecen en el pórtico, una puerta de una basílica católica. También aquí está los 4 seres alados que ya veíamos. Aquí está el león con cara de hombre, el cara de buey y él con cara de águila, los mismos querubines que aparecen en el libro de Ezequiel y que aparece en el libro Apocalipsis, y que también la misma iconografía cristiana de ese entonces le dio la representación de los 4 evangelistas. Y eso hace parte del arte sacro de la iglesia primitiva, como decíamos, también con los padres de la iglesia y con el catolicismo. Bien, mis amados amigos, este era un video más de orden de cultura general, para que miráramos esto del judaísmo y del cristianismo, con lo que estamos hablando del término aculturización en lo que es el arte sacro. Espero que les haya gustado. Voy a hacer después otro video especialmente ya sobre la iconografía de Jesucristo también, ya también no con esos mismos rasgos de Apolo o estos rasgos de fisionomía de cómo eran los romanos y los griegos, sino también ya el Jesús que nosotros conocemos, la iconografía del Jesús barbado, el Jesús como este que tengo acá en mi cuarto, este Jesús Pantocrátor también. Esta es la representación más hermosa, que también aparece también en el arte sacro de la Iglesia Católica a partir del siglo IV y del siglo V, que es conocido como el Cristo Pantocrátor. Este es también. De esto vamos a hablar más ampliamente en otro video, en otra ocasión. No siendo más por el momento, espero que les haya gustado. Compartan este video en sus grupos, queda en mi muro, en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico, Licenciado Guido Rojas. No siendo más por el momento, le agradezco a todas las personas que me siguen, las personas que en este momento están conectadas, hermanos, amigos católicos, hermanos y amigos evangélicos. Bendiciones para todos, que vamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Verbo de Dios que se encarna y que se hace hombre para mostrarnos su gloria, la gloria del unigénito de Dios, que lo pudieron los apóstoles mirar, contemplar, estar con él, y que nosotros ya los cristianos, sobre todo la Iglesia Católica, lo representó primeramente en su imaginación como un hombre con las características del dios Apolo, pero después, con el transcurso de los siglos, ya se le dio la representación más exacta de lo que sería un hombre judío de aquel entonces. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.